Muy bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver otro aspecto importantísimo de nuestra materia, que es eh, el estudio del campo magnético. Eh, es junto con el campo eléctrico los elementos fundamentales de la teoría electromagnética, desarrollada en toda su, en gran medida a fines del siglo XIX. Eh, y, y un elemento que nos, el campo magnético, un elemento que está muy relacionado con nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, fenómenos tales como los que vemos acá, las auroras polares, son fenómenos que están ligados a la naturaleza al hecho de que la Tierra en sí mismo es un imán que genera su propio campo magnético y que por su interacción con el Sol, con el campo magnético del Sol precisamente, genera eventos tales como estos que indican la manera en la que los campos magnéticos de distintos, en este caso, distintos cuerpos celestes pueden interactuar, ¿no? Eh, de ahí también el invento fundamental de la brújula como elemento para guiarse a partir del campo magnético terrestre. Pero bueno, hay otras aplicaciones del magnetismo, desde motores eléctricos hasta, no sé, aceleradores de partículas, en donde se trata de estudiar el origen del universo, como ITER, con el famoso CERN que está en Ginebra. Así que, bueno, los campos magnéticos inundan nuestra vida profesional y nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de un aspecto muy elemental del magnetismo, el magnetismo estático, y después intentar ver otro concepto fundamental que, como les dije, es la inducción magnética, que vamos a tratar de verla eh, en la clase próxima. Entonces, se conoce desde mucho tiempo las propiedades de los materiales magnéticos y de la atracción que ejercen los materiales magnéticos entre ellos, con la idea de un polo positivo y un polo negativo. Pero los grandes avances en la comprensión del fenómeno magnético, en la definición de un campo magnético y de su relación con los campos eléctricos, sobre todo, se realizó se pudo hacer en el siglo XIX. Ahí tenemos a Ørsted, un físico danés, que pudo demostrar empíricamente que con una corriente estacionaria que fluye a lo largo de un conductor, es posible generar un campo magnético también estacionario. Entonces, si nosotros tuviéramos, pues si bien no estudiamos lo que es una brújula todavía, pero podemos ya en nuestro conocimiento, eh, nuestro conocimiento, lo empírico de nuestra vida cotidiana, sabemos lo que es una brújula, es un elemento que consta de una aguja que tiene la propiedad de alinearse con el campo magnético al cual está expuesta. Entonces, si nosotros lo pusiéramos una brújula con el polo norte y el polo sur de esa aguja, eh, eh, y si pusiéramos una brújula cerca de un hilo, porque corre una corriente hacia arriba, lo que veríamos es que cuando se prende la corriente, la aguja se dispone de manera horizontal, indicando que hay un campo que es perpendicular a la dirección de la corriente. Vamos a ver si lo contrario es verdad, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es decir, si con un campo estacionario magnético podemos ser capaces de generar una corriente. Se los dejo, las respuestas se las dejo para la próxima. Entonces, esa relación corriente-campo fue fundamental para postular la presencia de un campo magnético, y también
se pudo ver de qué manera ese ente, ese campo que generaba un hilo de corriente, era capaz de generar una fuerza sobre partículas cargadas, sobre cargas, cuando estas cargas se movían con una cierta velocidad v respecto a al mismo referencial en donde se realizaba la experiencia. Entonces, más hacia fines del siglo XIX se terminó de dar forma a lo que se denomina la fuerza de Lorentz. Ustedes, cuando busquen en el libro o en elementos de, o en lugares donde haya recursos para estudiar electromagnetismo, van a ver que el término fuerza de Lorentz puede hacer mención, puede referirse a o bien el conjunto de la fuerza eléctrica y magnética sobre una partícula, o bien la fuerza, o bien hacer referencia a la fuerza estrictamente magnética sobre una partícula. Ya vimos que la fuerza eléctrica sobre una partícula es Q por E, y en el caso de la fuerza magnética, o si ustedes quieren, la fuerza de Lorentz, esa fuerza es proporcional a la velocidad de la partícula y al valor y dirección, también a la velocidad como valor y como dirección del campo magnético. Y en particular es una fuerza que es perpendicular a ambos vectores. Es perpendicular no solamente a la velocidad de la partícula, sino también al campo magnético en el cual se mueve esta partícula. Esa fuerza se puede observar y el producto de esa fuerza o el efecto de esa fuerza sobre el movimiento se puede ver en muchísimos lugares, en laboratorios, incluso en el espacio. Entonces, supongamos que volvemos a tener este hilo por el que circula una corriente estacionaria como la que les mostré recién que había utilizado Ørsted. Supónganse que hay una partícula cargada que se mueve con una velocidad v, de manera que v es perpendicular al campo magnético v. Entonces, la dirección en la que va a actuar la fuerza va a ser F, y esa dirección va a venir dada por la regla de la mano derecha. Hacemos V hacia arriba y cerramos la mano derecha para movernos hacia la dirección de B, que en este caso sale de la pantalla. Esto es un corte en un plano que incluye al hilo por el cual circula una corriente I. En realidad lo que vamos a ver es que las líneas de campo magnético dan vuelta alrededor, son circulares y envuelven al hilo por el cual circula la corriente hacia arriba. Entonces la fuerza va a ser V por B y en este caso va a apuntar en la dirección hacia la derecha. Entonces eso va a hacer que esta fuerza haga de lugar a una aceleración que va a ser la variación de la velocidad inicial de la partícula, y como es perpendicular, ustedes probablemente ya lo saben esto desde cinemática, esto va a afectar solamente la dirección del vector velocidad y no así el módulo de la velocidad. Y el caso más simple, bueno, esto lo voy a dar brevemente porque también lo van a ver en el práctico hoy. El caso más simple es cuando este campo en el cual la partícula está inmersa es constante, es uniforme, perdón, es uniforme. Entonces, en todo punto, supongamos que en todo punto del espacio en el que se mueve esta partícula cargada, tiene que estar cargada, porque si no está cargada no hay fuerza magnética, tiene que moverse, porque si no se mueve no hay fuerza magnética. La velocidad tiene que tener al menos una componente perpendicular no nula al campo magnético, si no tampoco hay fuerza, acuérdense de eso. Entonces, si el campo es uniforme, la ecuación de movimiento es esta, es la derivada de la cantidad de movimiento. Podemos sacar la masa acá afuera, nos queda
masa por aceleración es igual a la fuerza magnética, y por ser, como les decía, la fuerza perpendicular a la velocidad, lo que hace, fíjense ahora, el campo se mete hacia dentro de la pantalla, con lo cual el vector fuerza, que es velocidad por campo magnético, nos da siempre una dirección perpendicular a B, y en este caso en esta dirección, y en este otro caso en esta dirección. Con lo cual la partícula termina haciendo una trayectoria en movimiento circular uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque el módulo de la velocidad no cambia. ¿Por qué no cambia el módulo de la velocidad? Porque la fuerza magnética no tiene componente a lo largo del vector velocidad. Siempre es perpendicular. Entonces la partícula cargada termina, en el caso de una carga positiva, y dado esta dirección del campo magnético hacia adentro de la hoja, de la pantalla, genera un movimiento antihorario. Si tomamos una partícula cargada, como la dirección de la fuerza es proporcional al signo, entonces, si tuviéramos en el mismo campo magnético una partícula cargada negativamente, se movería en sentido horario. Este movimiento se denomina movimiento ciclotrón, y es un movimiento fundamental de las partículas cargadas. Y es, bueno, sumamente importante. Y una de sus aplicaciones es justamente el llamado espectrómetro de masa, porque trabajando un poquito las ecuaciones de movimiento, uno llega a que el radio de giro o el radio de la circunferencia que describe una partícula cargada dentro de un campo uniforme perpendicular a la velocidad es proporcional a la componente perpendicular de la velocidad a lo largo del al campo magnético, es proporcional a la masa y es inversamente proporcional al campo magnético y a la carga. Entonces, lo que es posible hacer cuando uno tiene un campo magnético uniforme y iones de una carga conocida, y si conocemos también la velocidad, la componente de la velocidad perpendicular al campo magnético, uno puede sacar la masa de un ion, una masa desconocida de un ion, sabiendo cuál es el radio de giro del radio de su trayectoria circular en su movimiento ciclotrón. Esa es un poco la base del espectrómetro de masa. Hay otros espectrómetros que se llaman de tiempo de vuelo, que se basan en campos eléctricos, así que si tienen interés pueden fijarse en distintos principios, pero este quizás es el más utilizado. Muy bien. Entonces, bueno, volvamos ahora, ya vimos la fuerza magnética, lo van a poder ver un poquito más en detalle en un ratito. Entonces les pido que nos volvamos a concentrar en el hilo de corriente, en el hilo recto. Profe, Sí, Gastón. tengo una duda. Sí. ¿Por qué si una corriente que pasa por un cable ejerce una fuerza en una dirección particular de las partículas, sobre las partículas cargadas, el campo magnético se definió de otra forma y no se definió en la misma dirección en la que ocurren las fuerzas de Lorentz, y entonces todas las fórmulas serían distintas, ¿no? Claramente, pero ¿cómo decidieron darle la dirección al campo magnético? Lo que creo, mirá, ahora no recuerdo muy bien de qué manera se pudo hacer, pero lo que sí creo que lo que se buscaba era tener un ente vectorial que tuviera, para el cual se pudiera definir, por ejemplo, un potencial, para el cual se pudiera también obtener una expresión para una fuerza. Por ese lado me imagino que fue. No
no sé muy bien el detalle del origen, pero sé que que tenía que ver con, bueno, cómo se originaba la fuerza a partir de un campo. Ese campo, ese campo per se, el campo magnético, es difícil de medir. Se mide indirectamente el campo magnético. En realidad, se mide a partir de lo que el campo genera. Ahora, el detalle bien cómo se planteó la idea de campo, bueno, ahora vamos a ver, hay también otro experimento que es un experimento en donde se colocan las limaduras de hierro, ¿no? Entonces, cuando pones un cable, por ejemplo, rectilíneo como este, las limaduras de hierro sobre un plano perpendicular a este cable, las limaduras se van organizando, y eso es por algo que vamos a ver dentro de poco, que los dipolos magnéticos se alinean de la misma manera con el campo, de la misma manera que se alineaban con el campo eléctrico. Creo que a partir de esas cosas, no tengo ahora la respuesta más detallada. Claro. Pero es sumamente interesante de qué manera se van planteando eh, el campo como elemento que da lugar a, por un lado, un potencial que se relaciona con un potencial. En este caso lo vamos a ver no sé si lo vamos a ver tan en detalle, pero un potencial vector, diferente al potencial escalar que vimos en electrostática. Y también otras cantidades que creo que fueron haciéndolo por analogía al campo eléctrico para tener una teoría eh, lo más simétrica posible, digamos, entre los dos campos. Creo que se trabajó desde ahí. Ya el detalle, como lo hizo Maxwell, no, en este momento no lo tengo. Ok. Pero bueno, es sumamente interesante. Yo después les voy a mostrar cómo las ecuaciones de Maxwell no son del todo simétricas entre los campos eléctricos y magnéticos, y eso es la clave para algo que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Un problema, pero que realmente genera algo extraordinario, que son las ondas. Bien. Bueno, entonces para una corriente bien simple, uniforme a lo largo de una dirección, el campo magnético experimentalmente, bueno, o sea, estudiando por ejemplo, la ubicación el alineamiento de las limaduras de hierro, por ejemplo, se observó que esas limaduras se ubicaban eh, siguiendo una línea circular, ¿no? Una trayectoria circular. También se pudo ver que la intensidad de ese campo era proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia a la distancia respecto al hilo de corriente. Entonces, había ya una idea de la dependencia de ese campo con la corriente, es decir, como cantidad de carga por unidad de tiempo, y cómo variaba también con la distancia respecto a la fuente de ese campo. Y acá hay un poquito algo relacionado con lo que preguntó Gastón. El campo eléctrico de un hilo de carga decae como 1 sobre R. Y eso ustedes lo pudieron ver en las primeras clases. Entonces, en eso era importante que se hacía la integración sobre muchos monopolos eléctricos que tienen un campo que decae como 1 sobre R al cuadrado. Ahora, no existe evidencia de la existencia de monopolos magnéticos de la misma manera que existen monopolos eléctricos. Entonces, si existieran, el campo magnético variaría como 1 sobre R al cuadrado, pero bueno, no está ese caso. Entonces, hay una ley o un formalismo, es decir, una manera de obtener el campo
magnético a partir de un concepto que es el concepto de elementos de corriente. Y eso es un elemento de corriente, es un pedacito infinitesimal de corriente de un determinado largo, es un pedacito infinitesimal de cable por el que circula una corriente. Y se puede suponer, y se puede obtener el campo magnético imaginando que ese pedacito de corriente genera un campo magnético que varía como 1 sobre R cuadrado. Entonces es algo formal, es un truco formal que permite obtener el campo magnético. Y ese formalismo se conoce con el nombre de ley de Biot-Savart. Entonces, si bien no hay monopolos, como lo hay en el campo eléctrico, en electricidad, es posible obtener el campo magnético en un punto determinado del espacio, y aquí se los indico, por ejemplo, acá, en este punto de aquí, integrando sobre diferenciales de campo magnético, poniendo a ese diferencial de campo magnético como algo que es inversamente proporcional a la distancia desde un elemento de corriente hasta el lugar en donde estoy viendo el campo, y proporcional a la cantidad de corriente que circula por un cable, y en una dirección que va a venir dada por el producto vectorial entre el elemento de corriente sobre el cual voy a sumar todas las contribuciones, producto vectorial, la dirección desde el elemento de corriente que voy a estar sumando hasta el punto en donde yo evalúo el campo. Entonces esa expresión permite muy eficientemente calcular el campo magnético. Más allá de que, sabemos, no existen los monopolos magnéticos, al menos no se ha podido demostrar su existencia hasta ahora. Y vemos que funciona bastante bien este formalismo. Entonces, bueno, mediante experimentos se pudo saber cuál es esta constante de proporcionalidad que está acá, esta C. Esto en SI es 10 a la menos 7 newton por ampere al cuadrado. Y lo que se hace es expresarse como una constante mu0, que es equivalente al epsilon 0 que vimos antes, que es la permeabilidad magnética del vacío, y entonces C es simplemente mu0 dividido 4pi. Una constante de proporcionalidad y listo. Entonces, bueno, aquí, como en otros casos, yo por ejemplo les cuento que tenemos en el laboratorio de IAFE tenemos un conjunto de bobinas de Helmholtz, que son espiras por las que circula una corriente, y que conectadas en paralelo y funcionando de a pares son capaces de generar un campo magnético estable en el centro del par de bobinas. Son bobinas concéntricas, y eso lo hacemos con Biot-Savart y funciona muy bien. Bien, entonces les muestro ahora un caso muy simple, que es el del cable. Entonces, primero, bueno, imaginemos que este cable está a lo largo del eje Z. Por este cable circula una corriente I, y bueno, y simplemente trato de calcular cuánto vale el campo a una distancia R grande del cable, en el punto este P. Entonces planteo lo que se denomina el elemento de corriente, que es, en la ecuación de Biot-Savart, es I por dL, donde dL es el diferencial de camino a lo largo del cable. Y eso, como el cable está a lo largo del eje Z, es simplemente I por dz, Z versor. Y desde ese diferencial de corriente que yo voy a ir sumando para abarcar las contribuciones, para tener en cuenta las contribuciones de todos los pedacitos del cable,
desde ese elemento de corriente, determino el vector R versor que va a apuntar al punto P. A ese R, al vector R, el vector posición de ese punto, lo separo en un R módulo más un R versor, y ese vector forma un ángulo θ con el eje Z, que es el eje en donde está el hilo. Entonces, bueno, la idea es tratar de integrar eso para obtener el campo en este punto P. Entonces, primero lo que hay que hacer es sacar la expresión, como les dije, dl por R. Entonces, dl es dz por z versor, que multiplicado por R versor, lo que da es un diferencial de campo que se mete hacia adentro de la pantalla. Pero como imaginamos, eso va a ser lo que obtenemos en este corte que incluye al eje Z. Entonces, lo que pensamos es que en realidad este problema va a tener una simetría alrededor del eje, entonces no importa qué corte tomemos que incluya al eje Z, siempre el campo va a dirigirse hacia adentro de la... Perdón, va a dirigirse acá adentro, perdón, hacia adentro de la pantalla aquí, y del otro lado va a salir hacia afuera, es decir, va a ser un campo que va a dar vueltas alrededor del eje Z. Entonces, bueno, ¿y cómo queda la expresión para el vector dl o z versor escalar r versor? Bueno, z versor escalar, z versor escalar r versor va a dar 1 por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces va a quedar dz por el seno del ángulo que está entre R versor y Z versor. Y el producto vectorial va a tener una dirección que va a ser el versor φ. El versor φ va a ser ese versor azimutal de nuestras coordenadas cilíndricas, si quieren, yendo que gira, que apunta siempre perpendicular al eje Z, y que da vueltas alrededor del eje Z, ¿no? Es igual al θ versor en coordenadas polares, digamos. Bien, entonces ya la expresión para la parte de arriba quedó clara, ya quedó la dirección del producto vectorial, y solamente queda dividir por r cuadrado, y afuera va la constante c de las que les hablé antes. Entonces, bueno, hay que integrar sobre todo z, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, bueno, va a haber que buscar una manera de escribir tanto seno de θ como r en función de z. Entonces, podemos ver que r por el seno de θ da r grande, y por otro lado, si tomamos el 0 del eje Z acá, menos Z, que es una cantidad positiva, porque Z está por debajo, en este caso, del... Tenemos una pregunta. Perfecto, Santiago, lo decimos de vuelta. Fíjense que aquí la expresión para la ley de Biot-Savart dice que el diferencial de campo es proporcional al producto vectorial de estas dos cantidades. Un diferencial de caminos de L y el versor R. ¿En qué dirección apunta el versor R? El versor R apunta en la dirección que va desde el elemento de corriente hasta el punto donde yo estoy evaluando el campo, ¿sí? Eso, a medida que yo vaya sumando sobre todos los elementos de corriente, desde z igual a menos infinito hasta z igual a infinito,
ese R versor va a ir cambiando de dirección. Para un punto donde estoy evaluando el campo que sea fijo. Pero yo puedo escribir este producto vectorial de una manera muy simple, escribiendo dl, como el hilo está a lo largo del eje z, dl lo escribo como diferencial de z por z versor. El z versor apunta hacia arriba, el eje z está dispuesto a lo largo del cable, y entonces z versor, que apunta para allá, por r versor, es otro vector, porque es un producto vectorial, cuyo módulo es el módulo de z versor, que es 1, por el módulo de r versor, que es 1, por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Eso da el módulo del producto vectorial. De ahí viene el seno de θ. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, acá simplemente para este caso, ahora vamos a tratar de resolver esta integral. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir, por un lado, r cuadrado como r mayúscula cuadrado sobre seno de θ al cuadrado, y eso es porque esta distancia r es la hipotenusa de un triángulo, cuyo cateto es r, uno de los catetos es r grande, entonces r por el seno de θ da r grande, de ahí sale esta expresión. Y por otro lado, esta distancia que vemos acá es menos z. ¿Por qué? Porque z está por debajo del eje del 0, entonces es negativo, entonces la distancia tiene que ser menos z. Menos z es igual a r sobre la tangente de θ. Entonces yo voy a poner dz, diferencial de z en términos de θ, y r cuadrado en términos de θ. De ahí saco dz, diferenciando. Entonces me queda la expresión reemplazando. Si vamos a integrar en todo el cable, ¿qué necesidad hay para poner z? Es importante porque hay que asegurarse de que la cantidad tengan el signo adecuado. Entonces, la relación entre R y la tangente de θ requiere que tratemos esto como una distancia y no como una coordenada. Entonces z es la coordenada, y como estamos en un z negativo, tenemos que poner un menos para que esto sea una cantidad positiva. ¿Está? Sí, y en ese caso, esto se va a mantener. En este caso esto se va a mantener porque ahora, cuando z sea positivo, este ángulo va a ser más de 90, entonces se va a poder acomodar también. Esto va a ser negativo y esto va a ser negativo. Ahí está. Perfecto, de nada, Santi. Bueno, entonces la idea es, bueno, ¿cómo yo integraría lo que inicialmente estaba en z, cómo lo integro en θ? Y bueno, imagínense este pedacito de corriente muy lejos, en valores de z muy negativos, muy cerca de menos infinito. Entonces ahí el θ valdría casi 0. Y si me voy para el otro extremo, para valores de z muy positivos, muy cerca de más infinito, el θ vale casi 180 grados. Entonces, cambiar los extremos de integración significa pasar de menos infinito a más infinito en z, pasar de eso a 0 hasta pi. 0 es el valor de θ para z igual a
menos infinito, y pi es el valor de tita para z igual a más infinito. Entonces, lo bueno de esta expresión es que phi versor no depende de este ángulo, que es tita, entonces sale para afuera phi versor. El r también sale para afuera esta integral. Entonces me queda la integral del seno de tita por d de tita. Y eso es simplemente 2. Entonces ahí queda la expresión mu 0 por i sobre 2πr. Teniendo ya habiendo agregado la contribución de todos los pedacitos de corriente, cada uno con una dependencia respecto al campo, cada uno sumando y dependiendo de 1 sobre r cuadrado en cuanto al campo, de acuerdo al formalismo de Biot-Savart. Entonces esta es la expresión para el campo a una distancia r de un hilo por el cual circula una corriente I. Apunta en la dirección azimutal, es decir, tiene una dirección que da vuelta alrededor del hilo. Su magnitud va decayendo como 1 sobre r, y siempre apunta en la dirección phi, es decir, en la dirección azimutal, teniendo como eje z la dirección del recorrido de la corriente. B efectivamente es perpendicular a la corriente. Entonces, supongamos que tenemos un hilo por el cual circula una corriente de 100 amperes. Entonces, supongamos que queremos ver el campo a 10 centímetros. Entonces, el resultado que nos da, la expresión que obtuvimos recién, es de 2 por 10 a la menos 4 Tesla. Tesla es la unidad SI para campo magnético. Un campo como el de la Tierra. Profe, Sí. ¿cómo se escribiría Tesla en otras unidades del sistema internacional? Y Tesla lo puedo sacar acá. A ver si lo tengo acá. En unidades. Esto es. Yo lo tengo acá porque. Un 0. Si lo puedo sacar acá. Ahí está Belén, gracias. Ahí está, buenísimo, gracias Belén. Perfecto. Lo que les quería contar es que el campo de la Tierra es de más o menos, el campo magnético de la Tierra en Buenos Aires es de más o menos 0,2 Gauss. Y un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla. Un campo de una Tesla es muy fuerte, un campo muy, muy intenso. Entonces, ustedes pueden chequear cómo es el campo de la Tierra en un sitio que es este que está acá. Si quieren, después lo pueden ver, pueden elegir entre las ciudades y ahí pueden ver cuál es el modelo, apelando a distintos modelos de campo magnético de la Tierra, sacar cuál es el campo magnético en la latitud y la longitud de Buenos Aires a nivel del mar, más o menos, y eso da más o menos 22.700 nanoteslas de campo total, que es más o menos 0,2 Gauss. Entonces, bueno, para que lo piensen, es si volvemos a tener ese cable con 10 amperes, con 100 amperes, ¿a qué distancia, o a partir de qué distancia, el campo de la Tierra en Buenos Aires es más importante que el campo que está generando el hilo ese de 100 amperes? Piénsenlo, si quieren no lo tienen que contestar ahora, pero ahí se dan cuenta de cómo
Ustedes tienen magnetómetros en sus celulares, la mayoría de ustedes deben tenerlo, así que pueden hacer esa experiencia. Sí, sí, sí. Sí, Gastón. Qué flashero. Bueno. Y ahora un ratito antes de descansar un poco, supongamos ahora que tenemos dos cables, uno al lado del otro, paralelos y separados por una distancia R. Y por cada cable circula una corriente. En el cable número 1, una corriente I1, y en el cable número 2, una corriente I2. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando dos cables están en paralelo. Para empezar, podemos pensar en que la corriente I1 va a generar un campo que va a observar la corriente I2. Entonces, la corriente I1, ya lo vimos por la ley de Biot-Savart, va a generar a una distancia R, que es la distancia en la que está la corriente I2, un campo que va a ser mu0 por I1 sobre 2πr. Ya lo vimos. Ese es el módulo. Ya sabemos también la dirección. La dirección es perpendicular a la dirección del hilo, según la regla de la mano derecha. Eso también me olvidé de decirles, pero ya lo vieron en una de las fílminas. Es tomando el pulgar en la dirección de la corriente y realizando, y la dirección del campo va a venir del movimiento que hagamos con la palma de la mano, con los dedos, moviendo los dedos hacia la palma, ¿no? Con eso nos va a dar la dirección, el sentido del campo magnético. Entonces, a la altura de esta corriente I2, vamos a tener un campo mu0 I1 sobre 2πr. Entonces, si vemos que la corriente I2 está compuesta por n partículas, n portadores de carga, n2 portadores de carga por unidad de longitud, que tienen cada uno una carga Q2 y que se mueven a una velocidad V2, la corriente I2 va a venir dado por esto, va a venir dado por N2 por Q2 por la velocidad de 2, la velocidad 2. Entonces podemos imaginar que el campo generado por I1 va a hacer que los portadores de carga en la corriente I2 sufran o sientan una fuerza que va a ser la fuerza de Lorentz. Entonces, fíjense, esa fuerza de Lorentz sobre cada carga va a ser Q2 por V2 por V1, por el campo generado por la corriente 1. ¿Y en qué dirección? Va a venir en la dirección del producto vectorial. Como la velocidad de las cargas, de los portadores de carga es hacia allá, entonces, por la regla mano derecha, velocidad por el campo, va a dar en esta dirección, en la dirección F21. Y como N2 es la cantidad de portadores por unidad de longitud en un cable que es muy finito, podemos obtener la fuerza por unidad de distancia, que va a ser que va a hacer que este cable se acerque a este otro, y esta fuerza por unidad de longitud va a ser I2 por V1, y esto va a ser mu0 por I1 por I2 sobre 2πr. Es decir, la fuerza va a ser mayor cuanto más cerca están los cables. Y de manera análoga, la corriente I1, los portadores de carga en la corriente I1 se van a sentir atraídos por la misma fuerza en dirección opuesta, producto del campo que la corriente I2 genera a la altura de la corriente I1. Fíjense, si quieren después, qué ocurre cuando las corrientes no son paralelas, sino que son antiparalelas. La corriente I1 va para un lado y la corriente I2 no va en el mismo sentido, que la corriente I1, sino que la I2, imaginen la que va en sentido opuesto. ¿Se repelen? ¿Sí, Gastón?
Si se repelen. Véanlo. Pero puede ser. Bueno, son las 5:52, tengo acá. Les propongo que paremos ahora un ratito. No sé, hacemos unos 15 minutos y largamos, a ver, 52. Sí, quizá un poquito menos, larguemos a las 6:05. ¿Me parece bien? 6:05. Volvemos a arrancar. Ok. A reanudar la grabación. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, vimos qué sucedía con la fuerza que se hacían dos cables rectos paralelos por los que circulaban corrientes distintas, pero en el mismo sentido. Ahora vamos a seguir analizando la dinámica, ahora investigando qué es lo que sucede cuando tenemos una espira, es decir, un hilo por el que circula una corriente que se cierra sobre sí mismo, y en particular, qué sucede cuando esta espira, en el caso de, lo vamos a hacer en el caso de una espira cerrada, qué sucede cuando esta espira está expuesta a un campo magnético con el cual la espira forma un determinado ángulo. Entonces, vamos a imaginar un cable. Este Profe, cable, ¿sí? ¿qué es una espira de corriente? Una espira es un pedazo de cable. Es un pedazo de cable que nosotros unimos por los extremos. Y entonces tenemos una corriente que circula por ese cable que está cerrado sobre sí mismo, ¿sí? Entonces puede tener una forma arbitraria, pero ustedes van a analizar el campo generado, por ejemplo, por una espira circular. Imagínense que por ese cable cerrado sobre sí mismo y de forma circular circula una corriente constante. Bueno, ¿qué tipo de campo magnético va a generar eso? Ya vimos cómo era el campo magnético en el caso de un hilo infinito y rectilíneo. Bueno, vamos a ver que para otras formas en las que circula una corriente con otras propiedades morfológicas, el tipo de campo que van a generar va a ser distinto. Entonces vamos a pensar ahora un circuito de corriente de forma cuadrada. Un cable cuadrado que se une por los extremos, adoptando una forma, rectangular, con dos lados de largo L y dos lados de largo W. Y que por esa espira, por ese cable, circula la misma corriente I en todos lados. Entonces, en todo lo largo de ese recorrido cuadrado, de ese recorrido rectangular, a lo largo de todo ese recorrido hay una corriente I. ¿Bien? Entonces, imaginémonos entonces un rectángulo, un cable dispuesto de forma rectangular, cerrado, por el que circula una corriente I, y supongamos que lo vemos de costado. Vemos de costado esta espira. Este es el lado W, y el lado de largo L se ubica en la dirección perpendicular a la pantalla. El otro lado de largo W está del otro lado,
está tapado por este lado, se lo estamos viendo de costado a la espira, y la corriente pasa por acá, sale por este lado, recorre el lado del largo W hacia arriba, en este caso, y se vuelve a meter, pasa por el lado del largo L y baja por el otro lado y vuelve a salir por acá. Entonces imaginemos que vemos la espira de costado, ¿no? Y supongamos que una vez que la vemos así a la espira va a estar contenida en un plano, es decir, los lados, los cables estos no van a estar torcidos, entonces toda la espira rectangular está contenida en el mismo plano, y supónganse que definimos una normal al plano de la espira, siguiendo la dirección de la corriente según la regla de la mano derecha. Entonces, haciendo con los dedos, siguiendo la dirección de la corriente, de esa manera determinamos el sentido de la normal, que en este caso va a estar a 90 grados del plano de la espira, ¿no? Bueno, imaginémonos ahora que esta espira está inmersa en un campo magnético uniforme. Es decir, en todos lados es el mismo campo apuntando en la misma dirección. Y el campo apunta está dispuesto en dirección horizontal, apuntando hacia la izquierda. Y en todos lados hay un campo B que apunta hacia la izquierda. Y en todo punto con la misma intensidad, ¿tá? La dirección del campo es tal que forma un ángulo alfa entre él y que forma un ángulo alfa con el lado del largo W de la espira. Y por lo tanto va a formar un ángulo θ que es 90 menos alfa con la normal a la espira. ¿Está? Entonces supongamos que pasa eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos qué pasaba con un dipolo? Cuando el dipolo lo sumergíamos, lo poníamos dentro de un campo eléctrico y veíamos que aparecía un torque que hacía que el dipolo tratara de alinearse con el campo eléctrico. Bueno, acá estamos haciendo algo parecido. Vamos a ver algo que es parecido a un dipolo, a un dipolo magnético, y vamos a ver cómo se comporta cuando está metido dentro de un campo magnético uniforme. ¿Qué va a pasar con esa espira? ¿Para dónde se va a mover? Y vamos a utilizar la fuerza de Lorentz para analizar el equilibrio de fuerza y el balance y la ecuación de momentos de esta espira. Entonces, nos va a interesar ver si esta espira gira y sobre todo también si esta espira se acelera, si su centro de masa se acelera también, producto de la interacción con el campo magnético uniforme B. Entonces, como vimos recién, en el caso de los dos hilos paralelos, vimos que la fuerza por unidad de distancia venía dada por la corriente que circulaba por el hilo, por el campo magnético que estaba presente en esa porción del cable. Entonces, yo de la misma manera voy a poder pensar en cómo va a ser la fuerza por unidad de distancia en este pedacito, por ejemplo, de cable, por el que circula la corriente I, sabiendo que este pedacito, que estos portadores de carga van a estar sintiendo un campo B que les va a hacer una fuerza por unidad de longitud F, tal que F por unidad de distancia va a ser I por B. B es el campo en el que está inmersa la espira, y no vamos a tener en cuenta el campo que la espira genera, sino que vamos a suponer que la espira solamente es como de prueba, solamente obedece al efecto del campo externo uniforme B. No vamos a pensar en el campo de la espira. Acá el campo que va a interactuar con la espira va a ser el campo externo, que es uniforme, este campo azul. Entonces veamos cuál es la fuerza que genera el campo magnético en el tramo de largo L, que es el tramo que ustedes ven que se mete adentro de la pantalla, y este otro tramo, que es el otro
la otra porción de largo L. En este caso la corriente sale, viene desde atrás de la pantalla y sale, y en este caso la corriente se mete hacia adentro de la pantalla. Entonces, ahí va a haber una fuerza que va a ser I, esa ya no va a ser por unidad de longitud, sino que va a ser ya la fuerza neta, va a ser I por el largo del lado, L, por el campo B, que es uniforme. Entonces esa va a ser la fuerza. ¿Y en qué sentido va a apuntar la fuerza? Va a apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque por la ley, por la fuerza de Lorentz, la velocidad de los portadores de carga va a ser, la velocidad va a estar dirigida, en el caso de esta parte de acá arriba, la dirección de los portadores de carga va a ser tal que se meten los portadores de carga hacia adentro de la pantalla, por el campo magnético B que apunta en esta dirección, va a dar una fuerza para arriba. Y acá donde la corriente sale, es decir, los portadores de carga van a tener una velocidad, vectores de velocidad que salen de la pantalla también, ese vector por el campo magnético B, según la regla de la mano derecha, va a dar una fuerza que apunte para abajo. Entonces el punto de aplicación va a ser todo el lado de largo L, todo el lado de largo L acá, y las fuerzas van a ser exactamente las mismas en módulo, pero en direcciones, en sentidos opuestos. Entonces, si yo quiero ver cómo se va a mover el centro de masa, voy a trasladar al centro de masa de esta espiral las dos fuerzas, y las dos fuerzas se van a anular. Entonces, al menos en esta dirección, el centro de masa no va a estar acelerado. En la dirección esta vertical, el centro de masa no se va a acelerar. Ahora, falta ver cómo va a ser la fuerza que va a aparecer producto de la interacción entre el campo magnético y los tramos de largo W. Entonces, el tramo que vemos acá y el que está atrás, que no podemos ver, que está atrás de la pantalla. Por este lado, la corriente sube. Por el otro lado, la corriente va a bajar. Entonces, veamos qué le pasa al lado que vemos, de largo W. Y bueno, acá ya las velocidades de los portadores de carga y el campo magnético ya no son perpendiculares, como en el caso de los lados de largo L, sino que ahora hay un ángulo alfa entre la velocidad de los portadores de carga que siguen la dirección de la corriente y el campo magnético. Entonces, la fuerza, ya no por unidad de distancia, sino ya multiplicada por el largo de este lado, para este lado solo va a ser, y para cada lado, va a ser IW por B por el seno de alfa. ¿Y por qué el seno de alfa? Porque el producto vectorial que incluye la fuerza de Lorentz dice que el módulo del vector producto vectorial es el módulo del primer vector, es el producto de los módulos de los vectores que intervienen por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces, seno de alfa por un lado, o lo que es lo mismo, coseno de tita, donde tita es el ángulo entre la normal a la espira y B. Sabemos que tita es igual a 90 menos alfa, entonces el seno el seno de alfa es igual al coseno de tita. Bien, entonces, ¿y para qué lado apunta? Fíjense, la V, la velocidad de los portadores de carga a lo largo de este tramo de la espira, es para allá. Entonces, V por B va a dar un vector que apunta hacia afuera de la pantalla. Entonces, de este lado de la espira va a estar sometido a una fuerza que apunta hacia afuera de la pantalla, y el lado que está detrás de este, por el cual la corriente desciende, va a experimentar una fuerza igual en módulo, pero opuesta en sentido, va a apuntar hacia adentro de la pantalla. Entonces, la suma total de fuerzas sobre el centro de masa va a ser 0. Acá la vemos a la
a la espira ahora de una manera un poco más cómoda. Vemos, recién la estábamos viendo desde acá, ahora la estamos viendo desde arriba. Entonces, la fuerza de los lados de largo W va a ser una apuntando para allá y la otra apuntando para allá. En el caso de L ya habíamos visto, del lado L ya habíamos visto para dónde apunta, y como la suma de fuerza en los dos casos que vimos da 0 sobre el centro de masa no se va a acelerar. Ahora, ¿qué pasa con los momentos? ¿Qué pasa con el momento respecto al centro de masa? Bueno, vamos a ver qué pasa con el momento. Por lo pronto, el momento de la fuerza W que sacamos recién, esta FW, respecto al centro de masa es 0. ¿Por qué? Porque obtuvimos la dirección de FW y el momento de FW respecto al centro de masa es el producto vectorial de R por FW. Y para la fuerza que ocurre por la corriente que circula en presencia del campo B, el momento de esa fuerza también va a ser R por FW apuntando para este lado, también va a ser 0 porque los dos vectores son paralelos. Entonces, no va a haber torque de estas dos fuerzas. Ahora, respecto del centro de masa, esta fuerza, las fuerzas que vimos primero, sí van a crear un torque, porque el vector posición de este segmento, donde está la fuerza F, y la fuerza hacen un producto vectorial no nulo. Entonces, ¿cuánto va a valer el torque? Bueno, el torque va a ser, el torque en este caso va a ser igual al torque de esta fuerza. Fíjense, el producto vectorial de R por F va a dar algo que se mete hacia adentro de la pantalla, y el producto vectorial de R por esta F también se va a meter, entonces va a ser 2 veces la fuerza que calculamos para el lado de largo L, I por L por B, por el largo del vector que va desde el centro de masa hasta la mitad del lado de la espira, del largo L, W sobre 2, por el coseno de alfa. O lo que es lo mismo, el seno de tita. Volvemos a escribir, escribimos F, y entonces el torque que termino habiendo, producto de la interacción entre la espira y el campo magnético, va a ser igual al campo magnético, a la corriente que circula por la espira, por el área de la espira, L por W, por el seno del ángulo entre la normal a la espira y el campo magnético. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si la espira es perpendicular al campo magnético, no hay torque. Y si la espira es paralela al campo magnético, el torque es máximo, porque ahí el seno de tita va a ser 1. Entonces, ¿qué es lo que va a originar ese torque? ¿Qué es lo que va a hacer ese torque? De la misma manera que lo vimos con un dipolo y un campo eléctrico uniforme de fondo, un campo magnético uniforme va a hacer que la normal en la espira se trate de alinear con el campo magnético. Es decir, a lo que va a tender es el campo magnético es a que la espira se vaya torciendo, vaya girando en este caso en sentido horario, de manera que la normal se alinee con el campo B, y que la espira quede perpendicular al campo magnético. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que vimos qué le pasaba a los dipolos con un campo eléctrico, lo mismo se puede decir de una espira, que es como si fuera un dipolo magnético, cuando la ponemos
la sumergimos dentro de un campo magnético uniforme. Acá está más resumido y simplificado. Se puede ver que el torque que acabamos de ver, o el momento respecto al centro de masa de esta espira, va a ser igual al producto vectorial de un vector mu por el campo magnético B externo. ¿Y cómo se define mu? Se define facilísimo. Es la corriente que circula por la espira, por el área de la espira, por la normal a la espira, el vector normal a la espira, obtenido el vector normal a partir de la regla de la mano derecha. Entonces, si por una espira, en este caso circular, de área A circula una corriente I, en este sentido, la normal a la espira así definida va a ser en esta dirección, la dirección del vector rojo. Entonces el vector mu de esta espira, momento magnético de esta espira, va a ser I por A por N, versor. Entonces, ¿cómo saco el torque? Cuando está expuesta esta espira a un campo magnético, esto es simplemente mu por B. De la misma manera que el torque era igual a P por E, como habíamos visto en el caso del dipolo eléctrico. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el campo eléctrico externo? Va a tratar de alinear los momentos magnéticos, el momento magnético de una espira. ¿Se entendió? Más o menos. Esta cuenta también está hecha por una espira circular y no se me ocurre otra forma de hacerlo más gráfico. Sé que puede molestar un poco el hecho de ver a la espira de costado, pero bueno, si tienen preguntas después o les queda duda, me consultan, ¿sí? Capaz se podría, no sé si queda más gráfico, si es igual de gráfico o menos gráfico todavía. Recién pensé como que la espira, el campo magnético tiende a hacer que la espira, el plano que contiene la espira sea ortogonal, claro, a la dirección del campo. Exacto, sí. Bueno, pero ahora les voy a mostrar algo que está súper interesante, que no lo voy a contar hoy justamente porque estamos reacomodando un poco los contenidos para que ustedes puedan llegar de manera coherente o podamos seguir con el cronograma. Pero yo les dejé en el campus la demostración, que está por otro lado en el libro de Berkeley, que es el libro por el que nos guiamos nosotros, de cómo hallar el campo magnético de una espira plana de cualquier forma. Ahí sí agarramos la espira y resolvemos para el campo de esa espira, el campo magnético de esa espira, haciendo una aproximación de campo lejano, de la misma manera que se puede hacer con el campo eléctrico. Y lo que van a poder ver ahí, se los dejo, es un poquito trabajosa la deducción, pero se puede seguir paso a paso en las filminas que les dejé, en las diapositivas que les dejé, es que el campo muy lejos de cualquier espira plana, de cualquier forma, es dipolar. Es decir, decae como 1 sobre R cubo, de la misma manera que el campo eléctrico dipolar. Entonces, otra manera de ver lo que decíamos recién de la espira, si pensamos que la espira es muy chiquita, es que el campo magnético de fondo, el campo magnético externo, uniforme, lo que trata es de alinear el campo magnético de la espira con él, de alinear los dos campos, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que vean, eso yo lo puse ahí en la solapa teóricos, van a encontrar las diapositivas de Thevenin y las diapositivas de campo lejano. Entonces, ya ahora
ustedes van a poder asociar el dipolito, ese conjunto del dipolo eléctrico, ese conjunto de dos cargas de igual cantidad y signos opuestos, separado a una distancia d, con una espira, viendo la espira desde muy lejos. Muy bien. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido? Creo que no. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver algo parecido a lo que vimos de la ley de Gauss. Vamos a ver la contraparte, podría ser como la contraparte magnética, si quieren, de la ley de Gauss. Entonces, les pido que tengan que presten mucha atención, porque ahora sí, esto que vamos a ver está relacionado con otra de las ecuaciones de Maxwell, que bueno, que vamos a verlas a todas en este curso. Entonces, bueno, vamos a dedicarle la importancia que tiene. Es una ley que también permite conocer el campo en todo el espacio generado por ciertas distribuciones de corriente, cuando estas distribuciones de corriente tienen cierta simetría. Por eso es muy análogo a lo que vieron con la ley de Gauss. Entonces, volvamos a nuestro ya conocido cable rectilíneo, a través del cual circula una corriente I. Entonces, preguntémonos, bueno, ya sabemos en qué dirección apunta el campo magnético, ya lo vimos, pero las líneas de campo son circulares y concéntricas, todas ellas en el plano perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces calculemos la integral de camino cerrado del campo magnético a lo largo de una curva cerrada cualquiera, C, contenida esta curva en el plano de las líneas de campo. Es decir, la superficie esta, la curva tiene que estar toda contenida en el mismo plano, perpendicular a su vez a la dirección de la corriente. Entonces veamos con toda esta integral cerrada de camino de B de dl, donde dl va a ser el diferencial de camino. Vamos a calcular eso. Eso se llama circulación. Entonces, bueno, hay varios casos. Se presentan dos casos. Va a haber caminos C o curvas que no encierran la corriente, es decir, va a haber algunas curvas que yo las voy a poder dibujar y que no van a incluir no van a encerrar al cable, y otras que sí van a encerrar el cable. No hay otro caso. Entonces, supongamos que estas curvas, primero fijémonos en el caso que no se encierran en la corriente. Entonces imaginemos que la corriente está fluyendo hacia afuera de la pantalla. Este puntito que ven acá es el hilo de corriente, y que hacemos una integral del campo a lo largo del camino C, que sería este camino de acá, siguiendo este sentido, y vemos cuánto da. Entonces fíjense, entre dos radios R1 y R2, yo integro B por diferencial de L, por este camino y por este camino. Bueno, ustedes ya saben que si la corriente fluye hacia afuera de la pantalla, entonces el campo magnético apunta siempre tangente o paralelo a estos tramos.
En este caso va a ser antiparalelo a este tramo, a cómo es recorrido este tramo, y en este caso va a ser paralelo. Como están a dos radios distintos, entonces el valor del campo va a ser más intenso aquí, y el valor del campo va a ser menos intenso acá, porque voy a estar más lejos del hilo. Y fíjense que en estos tramos, el campo magnético va a apuntar de manera perpendicular al trayecto, a la trayectoria. Entonces yo sé que ya estos dos tramos no van a contribuir a la integral de línea, porque el diferencial de L y B en estos tramos, el DA y el BC, van a ser perpendiculares. Producto interno de dos vectores perpendiculares, chao, le puedo tirar. Entonces, por otro lado, la integral en estos tramos va a ser una menos la otra. ¿Y por qué? Porque el largo de este arco es linealmente o sea, proporcional al radio. Entonces, el B integrado a lo largo de este arco va a dar lo mismo que acá, con signo opuesto, porque por un lado el largo del arco va a crecer, pero en un factor, por depender linealmente de la distancia, pero al mismo tiempo el campo va a decrecer por también depender de 1 sobre R. Entonces, pueden hacer la cuenta, es muy, muy obvio, pero esta integral, la integral sobre este camino recorrido de esta manera, va a ser menos la integral recorrida en este sentido, por el otro lado del camino. Entonces, conclusión, la integral de camino cerrado en este circuito del campo magnético de un hilo de corriente en una curva C cerrada en el plano perpendicular a la dirección de la corriente va a dar 0. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, me dirán, bueno, César, pero agarraste un camino súper, no es arbitrario. Bueno, no, en realidad es posible representar cualquier otra curva que no pase por, que no encierre la corriente, a partir de, se le puede hacer como pequeños tramos en las direcciones, en pequeños tramos que pueden ser arcos o segmentos radiales. Se pueden aproximar. Y fíjense, por ejemplo, esta situación de acá. Entonces, esta situación de acá, que sería como una aproximación de algo que tiene una forma así, se puede representar como la suma de tres circuitos. Un circuito acá cerrado, el otro circuito acá cerrado, y el otro circuito acá cerrado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque lo que no integro, si yo hago voy a haber hecho este tramo, que acá se resta. Entonces, no considerar este camino, si yo considero el camino de afuera, al sumar los tres circuitos cerrados, estos tramos se van a ir. Entonces, de esa manera yo puedo aproximar con arcos y segmentos radiales cualquier curva. Entonces, nuevamente se puede... Sí, alguien lo entendió. ¿Por qué da 0? Dice Santino. Santino, ¿entendiste por qué te dio 0 antes? En el otro caso. No. Bueno, te explico acá de vuelta. ¿Te acordás que acordate que el campo generado por un hilo de corriente varía como 1 sobre R? ¿Está? Entonces, yo lo que quiero integrar es... Sí, pero todavía no llegamos al teorema de Stokes, Gastón. Justamente, vamos a eso. Entonces, para la pregunta de Santino, yo tengo que integrar el campo, quiero hacer esta integral a lo largo de este camino, del camino A, B, C, D, A,
camino cerrado. Entonces, la porción, esta porción DA y CB va a ser 0, porque el trayecto que tiene la dirección que viene dado por DL, va a ser perpendicular a la dirección del campo, porque si este puntito que ves acá, ¿hacia dónde apunta el campo, Santino? A lo largo en esta dirección. Acordate que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Así, ¿te acordás? Ok, perfecto. Bueno, ahora te falta que esto sí. A, B, C, D. A, B, C, D. Sí, es un más. Tenés razón, es un más. Es un más, tenés razón. Claro, se anula con el... No, AB no, AB 0, perdón. AB 0, no, está bien acá. AB y C... espera, AB... dame un segundito. Las que son 0 no son DA y BC. Sí, acá un más. Tiene razón Santino. Santiago. Me comentó Santiago. Santiago tiene razón, hay que ponerla con más. Perfecto. Vamos a corregirlo ya nomás. Ahí estamos, buenísimo. Muy bien, gracias. Ahí está, genial. Sí, bueno, está bien, todos cometemos errores, así que mala mía esta. Bueno, bien, entonces, estos dos tramos se suman y da 0. ¿Por qué? Porque el camino se hace más largo, pero el campo es más chico, en el caso del CD. Y en el caso del AB, el campo es más fuerte, pero el camino es más corto. Entonces se compensa y sumados dan 0. Bien, entonces, de la misma manera yo puedo aproximar cualquier curva que pase por fuera, que no encierre a la corriente, como un conjunto de segmentos de radio constante y otros segmentos radiales. ¿Cómo lo hago? Bueno, imagínense este tramo acá, y la integral de línea para el campo de un cable recto sobre todo este circuito equivale a hacer la integral sobre este circuito, la integral sobre este circuito y la integral sobre este circuito y sumarlo a las tres. Pero al sumarlo, la contribución en este tramo de este y de este se me va a ir. Y la contribución en este tramo de este y de este se me va a ir. Con lo cual vuelvo a tener 0. Entonces cualquier camino que no envuelva el hilo de corriente cerrado en el plano del campo magnético me va a dar una integral de línea de B de L igual a 0. Entonces acá está resumido. Para todo camino que no encierra la corriente, que le pasa por afuera, B de L igual a 0. La integral de B de L igual a 0. Bien. Bueno, vamos a ver entonces la otra posibilidad, que es que ahora sí, yo encierre con mi curva C cerrada, encierro la corriente. O sea, dejo la corriente adentro. Entonces, el camino más tonto es un camino concéntrico, circular, de radio R. Bueno, hago B de L integral sobre el camino C, recorrido en el sentido antihorario, sabiendo que la corriente sale hacia afuera, sale hacia afuera de la pantalla. Eso es mu0 por I sobre 2πr, eso era B, el módulo de B. DL siempre paralelo a B, con lo cual no tengo que poner ningún signo ni nada. ¿Y cuánto vale DL? El diferencial de camino. El diferencial de camino para un círculo es 2pi por el radio del círculo. Entonces tacho los 2πr y me queda mu0 por I.
Bueno, genial, no te dio 0, buenísimo. Bueno, y ahora este otro camino C irregular, ¿cómo da? Bueno, Igual, imaginemos dos caminos, un camino C, que es el camino arbitrario, pero que no lo cierro del todo y lo pego a uno circular. Entonces, recorrido en sentido inverso. Entonces, esto que ven acá afuera, yo lo hago igual, pero en vez de juntar hago un gap ahí, y en vez de volver a cerrar la curva, la dejo abierta y agarro un camino circular recorrido en sentido opuesto para volver a conectar con la curva esta C. Y ahí queda un gap tal que al hilo de corriente yo no lo encierre. ¿Tá? Entonces, como no lo encierro al hilo de corriente, lo puedo aproximar por una seguidilla de arcos y tramos radiales que me dé 0. Entonces yo sé que la integral de B de L me va a dar 0. La parte del círculo que cierro, que voy cerrando y queda muy cerca uno de otro. Y la parte de C. Entonces, para eso yo lo puedo hacer tan cerca como yo quiera. Entonces, esto me dice que la integral de camino por la curva C, que voy a tener en el límite cuando junte a las dos curvas, va a ser igual a menos la integral de camino sobre el círculo, porque la integral sobre el círculo la hice yendo al revés. Y entonces, tanto una como la otra me va a dar mu 0 por i. Entonces, cuando una curva cualquiera se recorre en un sentido tal que la corriente, la dirección de recorrido del campo, la dirección de recorrido de la curva, por la regla de la mano derecha, es compatible con la dirección de la corriente, eso me va a dar esa integral cerrada de camino, cuando incluye al hilo, me va a dar mu 0 por la corriente que está circulando por ese hilo. Entonces, camino cerrado que no incluye al hilo, 0. Camino cerrado cualquiera que incluye al hilo, me da mu 0 por i. Es muy importante, muy fuerte este resultado. Y resumido acá. Entonces, no lo vamos a demostrar acá, pero se los tiro. Se puede demostrar que la integral de camino cerrado del campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la corriente que queda encerrada por ese camino. Entonces, igualito, muy parecido a lo que pasaba con Gauss, que a nosotros nos interesaba cuánta carga habíamos encerrado dentro de la superficie cerrada, ¿se acuerdan? Bueno, ahora la curva es cerrada acá, no es la superficie. Entonces, lo que decíamos, superficie cerrada en electrostática que se llevaba bien con el volumen, ahora va a pasar a ser una curva cerrada que se relaciona con una superficie. Entonces, acá está la superficie. Entonces, la corriente encerrada y la corriente que nosotros encerramos puede ser vista como el flujo de la densidad de corriente, ¿se acuerdan la que habíamos visto allá hace un par de clases atrás? La J, integrada a lo largo de una superficie S, limitada por el camino C. Entonces, esta curva cerrada C es como el borde de una bolsa de plástico, una bolsa de supermercado,
el borde de la bolsa del supermercado de la curva C y la superficie el resto de la bolsa. Bueno, si yo con la curva C encierro la corriente, lo que voy a tener en el segundo miembro va a ser mu0 por el flujo de la densidad de corriente integrado sobre esa superficie. Y ahí ya nos estamos acercando a Stokes. ¿Esto quedó claro? ¿Hay alguien que no entendió esto? Acuérdense que el J es I por unidad de área. Entonces lo tengo que multiplicar por un área para que se transforme en I, ¿no? Entonces la integral de J diferencial de área me va a dar el IS que yo acabo de poner en la integral de camino de la que hablábamos recién. ¿Sí? Obviamente que si esta J pasa por al lado de la curva C, la integral sobre C me va a dar 0, la integral de B de L sobre C me va a dar 0, y eso es porque no encerré ninguna corriente. Y fíjense, esto es muy fuerte, es cualquier superficie, o sea, el borde de la bolsa del supermercado la dejan fija. El borde de la bolsa del supermercado la dejan fija, pero después la bolsa la pueden mover como quieran, que el resultado de esa integral de camino va a ser siempre la misma. Es muy fuerte el resultado. Bien, entonces escribamos lo que acabamos de decir. Juntemos las dos cosas que aprendimos. La integral de camino cerrado de B es igual a mu0 por la integral de superficie, en donde S está limitada por C, de la densidad de corriente diferencial de área. Entonces, porque al fin de cuentas, esto es la corriente encerrada. Ustedes después véanlo tranquilo en su casa, tranquilos, están en su casa, pero véanlo más tarde, y ahí van a poder unir las dos cosas, van a poder unir la integral de J con la corriente encerrada. Se van a dar cuenta que es bastante directo. Entonces, ahora sí, pensemos en el teorema de Stokes. El teorema de Stokes lo que decía es que la integral de camino cerrado del rotor de B, la integral de camino cerrado de un campo B es igual al flujo a través de una superficie S limitada por el camino ese cerrado del rotor de B. Entonces, lo que implica el teorema de Stokes, y les pido que lo revisen, como también revisaron el teorema de Gauss, este es un poquito más difícil de entender, pero yo creo que lo van a poder sacar sin ningún problema. El teorema de Stokes lo que dice es que SJ por mu0 va a ser igual al rotor de B. Entonces, elijan ustedes cómo quieren escribir la ley de Ampère. ¿La quieren escribir así? Perfecto. ¿La quieren escribir así? Mejor nomás. Mejor todavía porque, ya está planteado de manera diferencial, de la misma manera que habíamos dicho que la ley de Gauss era divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0. Ahora les presento la versión diferencial de la ley de Ampère. Ley de Ampère de manera integral, ley de Ampère en versión diferencial. Y acá tenemos otra ecuación de Maxwell más. Muy bien. Espérenme un segundito. Bueno, muy bien. Un tip importante para saber cómo recorrer C.
acuérdense, y cómo se relaciona la forma en la que recorro C con la normal a la superficie, a través de la cual yo estoy midiendo el flujo J. Entonces, acuérdense que siempre agarren la regla de la mano derecha. Entonces, si yo recorro C con los dedos, con el del índice al meñique, recorro C, el dedo pulgar me va a indicar para qué lado apunta el vector normal a la superficie. Entonces, no es la normal que apunta hacia afuera, es la normal que apunta de acuerdo, perdón, a la dirección de la mano derecha, a la regla de la mano derecha, y en este caso es la normal que apunta hacia afuera. Bien. Acá un poquito vamos a hablar de la ley de Ampère, que van a ver que la ley de Ampère, así como está establecida, no es la ley de Ampère que termina apareciendo en las ecuaciones de Maxwell. Pero bueno, por ahora esto nos sirve. Normalmente la ley de Ampère no nos va a permitir obtener B a partir de J. Vamos a necesitar algo más para obtener B. Entonces, esa ecuación es la ecuación que dice que no hay monopolos magnéticos. Entonces, por ello es importante que siga no habiendo monopolos magnéticos. ¿Qué dice esa ecuación? Dice que la divergencia de B es igual a 0. En otras palabras, quiere decir que nunca va a haber cargas magnéticas no nulas. Entonces, en eso, la divergencia de E y la divergencia de B no coinciden cuando hay cargas. Entonces, con esta ecuación de divergencia de B igual a 0, que nos vamos a demostrar acá, y la ley de Ampère que acabamos de ver, se puede sacar B a partir de una distribución de J. Y divergencia de B igual a 0 también es otra de las ecuaciones de Maxwell. Entonces vimos hasta ahora la ecuación de Maxwell de la divergencia de E, o lo que es lo mismo la divergencia de D, el vector D, en el caso de los dieléctricos. Vimos la ley de Ampère, que rotor de B igual a mu0 por J. Y ahora vemos la divergencia de B igual a 0, que no lo vamos a demostrar, pero ya la tenemos. Y nos falta la cuarta, que la vamos a ver la semana que viene, la clase que viene. Bueno, y ya que tanto hablamos de las bondades de la ley de Ampère para calcular campo, hagámoslo. Y volvamos a analizar el ya conocido caso del hilo de corriente y con corriente I y bueno, y el campo. Entonces, para sacar el campo, podemos podemos ver que hay simetría de traslación. Entonces voy a tener el mismo campo a lo largo del cable. Y yo lo que puedo imaginar es un circuito que sea cerrado, obviamente, y que sea de una circunferencia de radio R. Lo que voy a tener es que el campo va a ser, propongo que el campo sea dependiente solamente de la distancia, y voy a tener siempre que el diferencial de camino va a ser paralelo al campo magnético en cada punto. Entonces, ¿qué es lo que surge de la integral de camino cerrado de B diferencial de L sobre una curva C, una circunferencia C de radio R? Bueno, pongo B de R, que no conozco, por phi versor. Eso va a ser
este vector multiplicado escalarmente por el diferencial de arco, que es radio R por diferencial de phi. Phi es el ángulo que me indica, que permite recorrer la circunferencia, por phi versor también, en la misma dirección, y eso, como yo encierro la corriente, me va a dar mu0 por i. Ahora, eso me queda una integral solamente en phi, es decir, entre 0 y 2pi en phi. Puedo sacar entonces b de r por r afuera, y eso me da 2pi por b en r, porque estoy evaluando el campo a esa distancia, perdón, porque estoy evaluando la corriente en el campo a esa distancia, y solamente me queda integrar por 2pi, en dφ de 0 hasta 2pi. Entonces eso equivale a multiplicar por 2pi, y como encerré la corriente, acá me quedó mu0 por i. Entonces fíjense, me queda 2pi por b en r por r igual a mu0 por i, entonces puedo despejar br, y me queda la misma expresión que saqué con Biot-Savart. Entonces, bueno, para este caso es muy simple, van a haber muchos otros problemas con simetrías similares, a partir de las cuales se puede aprovechar la ley de Ampère y sacar el valor de B, en este caso a lo largo de esa curva C, que es lo que uno despeja. De la misma manera que uno pudo con Gauss sacar el valor del campo magnético a lo largo sobre una superficie, bueno, ahora hacen lo mismo con la ley de Ampère a lo largo de una curva cerrada. Bueno, estamos ya, llegamos a las 7. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Alguien no entendió algo? No, vaya no. Bueno, traten de refrescar el teorema de Stokes. Después fíjense la deducción del campo de una espira de forma plana, pero de forma arbitraria, para ver qué lejos de la espira el campo es mayormente dipolar. Y bueno, y un poco de práctica, que este fue un tema un poco flojo en el cuatrimestre pasado, así que estaría bueno que lo reforcemos un poquito, y bueno, y que consulten mucho en el práctico los problemas de ley de Ampère. Bueno, Yamila, estás por ahí, creo que... Hola, buenas tardes, ¿cómo están?